¿Alguna vez te has preguntado por qué? No importa cuánto ruido haga el mundo, hay una voz que el infierno en sí no puede imitar y no puede soportar. En el reino espiritual, no todos los sonidos tienen el mismo peso. Algunas palabras caen, planas, impotentes, olvidadas. Pero hay una voz, moldeada por la autoridad de Dios, que cuando habla, los demonios huyen, las cadenas se rompen y las propias puertas del infierno temblan. Hoy vas a descubrir por qué solo una sola palabra, pronunciada con verdadera fe, puede silenciar a todo el reino de la oscuridad. Escuche atentamente. Satanás puede imitar milagros, organizar las falsas maravillas e incluso citar las Escrituras, pero nunca puede falsificar la verdadera voz nacida del Espíritu del Dios viviente. ¿Y la mejor parte? Esa voz puede ser tuya. Si te quedas hasta el final de este video, aprenderás los pasos exactos para desatar este poder imparable en tu propia vida. Verás lo que sucede cuando la fe, la Biblia, Jesucristo y la unción del Espíritu Santo chocen dentro de tu espíritu. No es solo conocimiento que obtendrás, es una transformación que podría redefinir tu destino a partir de hoy. Si alguna vez te has sentido impotente, inaudito o espiritualmente atascado, este es tu momento. No se pierda un solo segundo, porque lo que escuchará hoy no es una enseñanza ordinaria, es una clave del cielo, una revelación que podría romper las batallas espirituales que has estado luchando durante años. ¿Estás listo para descubrir la voz que el diablo teme más que cualquier otra cosa? Toma tu Biblia, abre tu corazón y entremos en el campo de batalla, no con miedo, sino con una voz que el infierno no puede falsificar, no puede copiar y ciertamente no puede superar. En el reino invisible del Espíritu, no todos los sonidos tienen el mismo peso y no todas las palabras tienen autoridad. Hay una voz singular y sagrada que el infierno en sí no puede replicar. No es la inteligencia del habla ni la emoción detrás de las palabras lo que le da poder, sino la pura autoridad de Dios lo que lo satura. Esta voz no está diseñada por el intelecto humano. Está forjado en los fuegos de la fe, la verdad de la Biblia y la presencia viva del Espíritu Santo. Cuando alguien habla bajo esta unción divina, sus palabras ya no son solo sonidos, se convierten en armas, cortando la oscuridad como espadas ardientes. Como Hebreos 4:12 nos recuerda, porque la palabra de Dios está viva y activa, más agudo que cualquier espada de doble filo, perfora incluso a dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula. Esta voz no se trata simplemente de citar las Escrituras o gritar con pasión. Se trata de llevar el Espíritu mismo de Dios dentro de la expresión. Podrías memorizar 1000 versos, pero sin fe, sin el Espíritu, son solo ecos huecos. Lo que separa a los verdaderos hijos e hijas de Dios de los impostores no es un desempeño religioso. Es la resonancia inconfundible de la autoridad divina detrás de sus palabras. Es un sonido sólido que no puede falsificar, sin importar cuánto intente engañar. En el mundo espiritual, la diferencia entre la victoria y la derrota a menudo depende de si la voz que habla lleva el aliento de Dios o el vacío del mero esfuerzo humano. Imagínese de pie en el borde de un campo de batalla, donde innumerables voces gritan órdenes, pero solo una voz hace que el enemigo temble, la voz que lleva el Espíritu del Dios vivo. Este es el misterio. El diablo puede imitar milagros, manipular signos y mentiras artesanales que parecen cerca de la verdad, pero no puede, y nunca, imitar la verdadera voz nacida de la fe en Jesucristo. Puede organizar actuaciones, pero no puede recrear la autoridad que proviene de la intimidad con Dios. La fe arraigada en la Biblia y encendida por el Espíritu Santo crea un sonido tan distinto que el infierno retrocede al instante. Es por eso que, a lo largo de las Escrituras, cada vez que hablaba un verdadero siervo de Dios, sus palabras cambiaron la atmósfera. Ya sea Moisés antes de Faraón, Elijah en el Monte Carmel, o Jesús reprendiendo tormentas y demonios, había un peso
innegable detrás de cada palabra. No era carisma humano. Fue el respaldo divino. La voz llevaba la marca del cielo, y cada poder invisible lo reconoció de inmediato. Cuando caminas de cerca con Dios, cuando tu fe es real y tu vida se basa en la verdad de la Biblia, tu voz también comienza a tener un peso sobrenatural. Este misterio invita a una pregunta. Si el infierno no puede falsificar la verdadera voz, ¿cómo intenta engañar? ¿Cómo maniobra Satanás para imitar lo que no puede replicar? Vamos a sumergirnos más en la próxima revelación y descubrir cómo el enemigo intenta, y falla, imitar el sonido innegable de la autoridad divina. Satanás siempre ha sido un maestro de la imitación. Desde el principio, entendió que, si bien no podía crear la verdad, podía torcerla, distorsionarla e imitarla lo suficiente como para engañar a los desconocidos. Se especializa en falsificaciones, falsos milagros, falsas enseñanzas e incluso falsos profetas, diseñados para verse tan cerca de lo real que aquellos que no están profundamente arraigados en la Biblia y la fe podrían ser fácilmente engañados. En Éxodo 7, 11, 12, vemos cómo los magos del faraón imitaron a Moisés al convertir a su personal en serpientes. Sin embargo, el personal de Moisés se tragó el suyo, demostrando que el verdadero poder de Dios nunca puede ser igualado por las ilusiones del enemigo. No importa cuán deslumbrante sea la actuación, siempre hay un vacío en el centro de los trucos de Satanás, una falta de vida que traiciona su origen. Al enemigo le encanta crear un ruido que se asemeja a la verdadera voz, pero carece del espíritu. Copia las acciones, pero no puede replicar la unción. Puede organizar milagros que asombran, pero no transforman los corazones hacia Dios. Es por eso que Jesús advirtió en Mateo 24, 24: para los falsos mesías y los falsos profetas, aparecerán y realizarán grandes signos y maravillas para engañar, si es posible, incluso los elegidos. Es escalofriante darse cuenta de que sin discernimiento agudizado por las Escrituras y una caminata cercana con Jesucristo, incluso los creyentes fieles pueden ser atraídos por falsificaciones convincentes. Satanás no ataca frontalmente todo el tiempo. A menudo se seduce sutilmente, combinando la verdad suficiente con mentiras para envenenar el alma. Piénselo de esta manera. Si vio una factura falsificada que parecía un 99% real, podría aceptarlo sin pensarlo dos veces. Así es exactamente como funciona el engaño en el espíritu. El diablo rocía sus mentiras con la fragancia de la verdad, esperando que pases por alto la podredumbre debajo. La fe en Dios, la lectura diaria de la Biblia y caminar íntimamente con el Espíritu Santo son las salvaguardas que evitan que los creyentes caigan en estas trampas. Sin ellos, la diferencia entre lo verdadero y el falso se vuelve peligrosamente borroso. Un milagro, una profecía o incluso un sermón puede parecer deslumbrante, pero si no se alinea con el corazón de Dios revelado en las Escrituras, no es más que una máscara usada por la oscuridad. Los ejemplos bíblicos no son escasos. En Hechos 8, nos encontramos con Simon the Sorcerer, quien sorprendió a la gente de Samaria con su magia. Incluso lo llamaron el gran poder de Dios. Pero cuando Philip predicó el genuino evangelio de Jesucristo, la gente rápidamente abandonó la falsificación por lo real. El mismo Simon creía y fue bautizado, un testimonio de que cuando se revela el verdadero poder de Dios, cada luz falsa se expone inmediatamente. Así de frágiles son las imitaciones del enemigo cuando se enfrentan con una fe genuina ancladas en Jesucristo. Entonces, mientras el diablo continúa tejiendo sus redes de engaño, el creyente que se aferra a Dios, que se sumerge en las Escrituras, que camina diariamente con el Espíritu, se vuelve inmune a estas trampas. Pero, ¿qué sucede cuando esa verdadera voz, hablada con autoridad, resuena en los reinos espirituales? ¿Qué tipo de reacción provoca en el reino de la oscuridad? Pasemos más y descubramos el sonido que hace temblar el infierno. Hay un sonido que el infierno teme más que cualquier ejército rugiente,
o trueno estrellado. El sonido de un creyente que habla con la autoridad de Dios. No se trata de volumen o cuán elocuentes son las palabras. Se trata del peso de la fe y la presencia viva del Espíritu Santo llevado dentro de esas palabras. Cuando un hijo de Dios declara las Escrituras con una verdadera creencia, algo cambia en el reino invisible. Las paredes se desmoronan, las cadenas se rompen y las fuerzas espirituales huyen en terror. Piense en Joshua y las paredes de Jericó. Joshua 6. No fueron sus armas o fuerza lo que derribó a los poderosos muros, sino un simple grito de obediencia alimentado por la fe. Ese sonido llevaba la autoridad divina, y ninguna fortaleza, física o espiritual, podría resistirlo. Imagine la escena, un ejército tembloroso que enfrenta probabilidades insuperables, pero por el mandato de Dios, un grito colectivo hace que los muros de piedra se desintegren. Ese es el poder de una voz alineada con la voluntad de Dios. La Biblia nos dice en Santiago 5:16 que la oración de una persona justa es poderosa y efectiva. Cuando se habla con una fe inquebrantable, incluso una oración tranquila se convierte en un rugido atronador en los oídos del enemigo. No se trata de sonar impresionante para los oídos humanos. Se trata de ser terriblemente claro para el reino de la oscuridad. Cada palabra de fe genuina es como un ariete contra las puertas del infierno. La iglesia primitiva entendió este principio profundamente. En Hechos 4:31, después de rezar, el lugar donde se reunieron fue sacudido, no por un terremoto, sino por la respuesta tangible del cielo a sus voces unificadas y llenas de fe. Imagínese eso. Hombres y mujeres comunes, llenos del Espíritu, sacudiendo el terreno a través de sus palabras. El enemigo no tiene defensa contra tal fe. Puede soportar actuaciones fuertes, cantos vacíos y rituales religiosos, pero una palabra infundida con fe viva y la autoridad de Jesucristo lo envía huyendo. Una declaración pronunciada desde un corazón ardiendo con la palabra de Dios puede alterar las batallas espirituales en un instante. Es por eso que Pablo instó a los creyentes a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Observe, no es solo la Biblia en su estante, es la palabra utilizada, hablada, declarada con fe en medio de la pelea. Ahí es cuando se convierte en un arma, una fuerza divina que atraviesa fortalezas enemigas. Cada vez que declaras una promesa de Dios sobre tu vida, tu familia, tu situación, estás desatando un arma espiritual más devastadora que cualquier fuerza humana. La fe transforma tu voz en un martillo que rompe cada esquema del enemigo. Y ahora, entendiendo el terror puro que una voz verdadera llena de fe golpea el corazón de la oscuridad, surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la única palabra, la única expresión que incluso Satanás mismo no puede soportar? Buceemos y descubramos el poder imparable que incluso las puertas del infierno no pueden resistir. Hay algo asombrosamente poderoso sobre la simplicidad de la palabra de Dios. Una sola frase, hablada con convicción y llena de fe, puede colapsar los esquemas del enemigo como una casa de cartas. No requiere oraciones complicadas, discursos de largo aliento o arrebatos emocionales. Se toma la palabra de Dios viva y respiratoria, declarada en fe. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, no participó en debates ni trató de dominar al diablo con elocuencia. En cambio, simplemente dijo, está escrito. Mateo 4, 7, 10. 3 veces Satanás intentó tentarlo. 3 veces Jesús respondió con las Escrituras y el diablo no tuvo más remedio que huir. Una frase de la Biblia, declarada con autoridad, terminó la batalla. Observe cómo Jesús no improvisó ni trató de razonar con el enemigo. Se puso firmemente en la base inquebrantable de las Escrituras. Esta es una lección vital. La autoridad no proviene de lo apasionado que suenas, sino de lo arraigado que estás en la palabra de Dios. La fe transforma esa palabra en una fuerza imparable. Hebreos 4:12 nos recuerda, porque la palabra de Dios está viva y activa. No es solo un texto antiguo, es una espada viva, forjada por el aliento de Dios mismo,
más agudo de lo que cualquier infierno de arma podría crear. Cuando un creyente se atreve a declararlo en fe, el enemigo se queda sin poder, incapaz de resistir o contraataque. En tus batallas diarias, no son tus sentimientos los que te salvarán. Las emociones fluctúan, pero la palabra de Dios sigue siendo eternamente, immutable. Imagínese enfrentando el miedo, la duda, la enfermedad o la tentación, y en lugar de hundirse en la ansiedad, se pone de pie y declara: está escrito, gran es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Eso no es solo aliento, eso es una guerra. Eso es enviar un mensaje directamente al reino espiritual que no estás luchando solo. Estás parado en las eternas promesas de la Biblia, con Jesucristo mismo respaldando. Satanás puede torcer las palabras, crear ilusiones y difundir mentiras, pero no puede resistir a un creyente que maneja la palabra con una fe inquebrantable. No hay regreso, no hay refutación que pueda ofrecer cuando las Escrituras se hablan con la autoridad del Espíritu Santo. Cada vez que hablas la palabra sobre tu vida, tu familia, tus sueños, tus luchas, estás erigiendo paredes espirituales de protección y derribando los planes del enemigo. Un verso, una frase, un momento de declaración genuina puede cambiar todo. Y, sin embargo, algunos podrían pensar que levantar la voz o gritar más fuerte puede hacer que sus palabras sean más poderosas. ¿Pero es el volumen la verdadera medida de la autoridad espiritual? Avancemos y descubramos una verdad profunda de que muchos pasan por alto. Una verdad que puede redefinir cómo caminas y habla con fe. En el reino espiritual, el poder nunca se mide por el volumen de tu voz. Gritar más fuerte no asusta a los demonios. Las Teatrix no intimidan el reino de la oscuridad. La autoridad no proviene de cuánto ruido haces, sino de la profundidad de tu fe y tu alineación con la voluntad de Dios. El infierno no tembla en arrebatos emocionales o muestras de fuerza humana. Temula cuando un creyente, incluso en un susurro, habla palabras arraigadas en una fe inquebrantable, en las verdades eternas de la Biblia y en la presencia viva de Jesucristo. La verdadera autoridad es invisible para el ojo natural, pero devastadoramente efectiva contra las fuerzas espirituales. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en Hechos 19, 13-16, donde algunos exorcistas judíos intentaron expulsar a los demonios imitando a Pablo. Gritaron, invocaron el nombre de Jesús a quien Pablo predicó, pero los demonios respondieron: Jesús, sé, y Pablo lo reconozco, pero ¿quién eres tú? Y luego los atacó. ¿Por qué? Porque no tenían verdadera autoridad. Confiaron en palabras prestadas y declaraciones fuertes sin el respaldo de una relación real con Dios. No se trata de cuán impresionantemente hablas. Se trata de si el cielo reconoce tu voz como una que lleva el espíritu del Dios viviente. La fe, no el volumen, es lo que rompe las cadenas y silencia a los demonios. Piensa en Jesús mismo. A menudo hablaba con la calma, con la gentileza, y sin embargo, las tormentas lo obedecían, las enfermedades huyeron y los demonios gritaron de terror. Su voz no siempre era ruidosa, pero siempre estaba llena de la autoridad perfecta de Dios. En Juan 11:43, cuando Jesús llamó a Lázaro desde la tumba, simplemente dijo: Lázaro, sal. No es una actuación teatral, no un grito desesperado. Un comando simple y lleno de fe dio vida a un hombre muerto. Ese es el estándar que estamos llamados a seguir. Hablar no por la desesperación emocional, sino por la confianza profunda e inquebrantable en el poder de Dios. Cuando entiendes esto, cambia por completo cómo aborda las batallas espirituales. En lugar de agotarse tratando de sonar poderoso, comienzas a concentrarte en ser poderoso en el espíritu. Invierte su tiempo en oración, al meditar sobre las Escrituras, en la construcción de su relación con Jesucristo, porque se da cuenta de que eso es lo que le da peso a sus palabras. La exageración emocional puede impresionar a las personas, pero solo la fe auténtica mueve el cielo y la tierra. El objetivo no debe ser visto por otros, sino ser escuchados en los tribunales del cielo,
donde sus palabras llevan la autoridad de un hijo o hija del rey. Y si el volumen no es la medida del poder espiritual, ¿qué realmente faculta tu voz para llevar la autoridad que aterroriza el infierno? Avancemos y descubramos el papel vital que desempeña el Espíritu Santo al transformar las palabras ordinarias en declaraciones sobrenaturales. Sin el Espíritu Santo, las palabras son solo ruido, impotentes, vacías y fácil de ignorar para el enemigo. Pero cuando el Espíritu Santo respira en tus palabras, incluso la frase más simple se convierte en un arma de destrucción masiva contra la oscuridad. La Biblia enseña claramente en 2 Corintios 3:6, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Puede memorizar toda la Biblia, citas los versículos perfectamente, incluso suenan increíblemente religiosos, pero si tu voz carece de la presencia viva del Espíritu de Dios, no tiene poder real. Es el Espíritu quien transforma meras letras en espadas ardientes, meras oraciones en terremotos que sacuden los reinos espirituales. Cuando el Espíritu te llena, no es solo lo que dices, así es como lo dices y quién te está respaldando. Tus palabras llevan el fuego del cielo mismo. Es por eso que, en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió a los apóstoles, los hombres comunes se convirtieron en mensajeros extraordinarios. Pedro, una vez temeroso y negando a Jesús, se puso de pie y habló con valentía, y 3,000 almas fueron salvadas en un día. ¿Qué cambió? No fue la educación, el carisma o el esfuerzo de Peter. Era la unción del Espíritu Santo que empodera cada palabra que hablaba. La verdadera voz que sacude el infierno no es ensayada, nace a través de una relación viva con el Espíritu. Muchos creyentes de hoy luchan porque intentan luchar contra las batallas espirituales con la lógica, la emoción o la tradición, pero olvidan el arma secreta, el Espíritu Santo. Cuando rezas, pide su relleno. Cuando declaras la palabra, confía en su guía. Cuando hablas, deja que sea Él hablando a través de ti. Zacarías 4:6 nos recuerda: no por el poder ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. La verdadera victoria nunca proviene de la fuerza humana. Proviene de ser vasos a través de los cuales el Espíritu de Dios puede fluir libremente y poderosamente. Imagínese de pie ante una montaña de problemas y hablando una orden simple. Sin embargo, la montaña se mueve. Eso no es porque seas fuerte. Es porque el Espíritu dentro de ti es más grande que cualquier cosa en este mundo. Cuando se rinde su corazón, su voz se convierte en un canal para que la voluntad de Dios se manifieste en la tierra. Satanás no teme tu volumen, tu educación o tu elocuencia. Él teme el Espíritu que te habla a través de ti. Es por eso que un susurro lleno de fe puede devastar a los reinos de la oscuridad más de 1000 gritos nacidos de carne. Ahora que entendemos el papel vital del Espíritu Santo para empoderar a la verdadera voz, es hora de ver algunos ejemplos vivos. Viajemos a las Escrituras y descubramos momentos reales en los que la voz del cielo, a través de fieles sirvientes, destrozó cada intento del enemigo de falsificarlo. A lo largo de la Biblia, encontramos momentos poderosos en los que los verdaderos siervos de Dios hablaron con una voz que el enemigo no podía replicar, resistir o dominar. Tome a Moisés, por ejemplo, de pie ante el faraón en Éxodo 7:12. Cada mago en Egipto intentó imitar los signos de que Moisés realizó, convirtiendo el agua en sangre, convocando a las ranas. Sin embargo, llegó un punto en el que tuvieron que admitir: este es el dedo de Dios. Éxodo 8:19. No importa cuán inteligentes sean sus trucos, no pudieron igualar la autoridad divina detrás de las palabras y acciones de Moisés. No era la propia fuerza de Moisés, era el poder de Dios operando a través de su obediencia y fe. Luego está Elías en el Monte Carmel, frente a 450 profetas de Baal, 1 Reyes 18. Gritaron, bailaron, se cortaron, tratando desesperadamente de invocar a su falso Dios. Pero no se redujo ningún fuego.
Elijah, por otro lado, rezó una oración simple y sincera, y al instante el fuego cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua. ¿Qué marcó la diferencia? Elijah no confiaba en la teatralidad. Confió en el Dios vivo, lleno de fe y una conexión inquebrantable con el Espíritu. Su voz llevaba la autoridad del cielo, y los falsos profetas estaban completamente expuestos. Mira también a Stephen en Hechos 7 de pie ante el Sanedrín, acusado falsamente, rodeado de líderes religiosos listos para matarlo. Stephen habló con tanta gracia, sabiduría y poder que la Biblia dice que su rostro se parecía a un ángel. Hechos 6:15. No estaba allí para ganar una discusión. Era un recipiente a través del cual el Espíritu Santo estaba entregando una verdad innegable. Sus palabras perforaron los corazones de sus acusadores tan profundamente que, incapaces de resistir la verdad, lo dieron. Sin embargo, incluso cuando murió, Stephen reflejó a Jesús, rezando por sus asesinos. Esa es la verdadera voz, una que sigue siendo inquebrantable incluso bajo amenaza mortal. En cada uno de estos casos, el mundo vio a la gente común realizar actos extraordinarios no porque tenían talento, sino porque hablaban con la autoridad del Espíritu. Este es el patrón. El verdadero poder no grita más fuerte ni actúa el más grandioso. Fluye de la fe íntima y viviente en Dios. Moisés, Elijah y Stephen no solo sabían sobre Dios, caminaron con Él, respiraron su palabra y llevaron su espíritu en sus propios huesos. Por eso cuando hablaron, el cielo se movió y el infierno tembló. Ver estos ejemplos debería agitar algo dentro de nosotros. Debería encender una hambre sagrada para buscar la misma conexión, el mismo poder, la misma voz innegable que no hay demonio, ningún engaño, ninguna oscuridad puede resistir. Pero hay una advertencia crucial que debemos tomarnos en serio. Hacer un mal uso de la palabra de Dios sin una fe genuina no solo es impotente, es peligroso. Avancemos y exploremos el riesgo de hablar palabras sin el Espíritu vivo detrás de ellas. Hay una realidad aleccionadora de que muchos pasan por alto. Usar la palabra de Dios sin una fe genuina, sin la conexión viva con Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, no solo es ineficaz, sino que puede invitar al desastre. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en Hechos 19, 13-16, donde los hijos de Esceva, un grupo de exorcistas judíos, trataron de expulsar a un demonio diciendo: «En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te ordeno que salgas». Aviso, no conocían a Jesús personalmente. Eran una autoridad prestada que no poseían. ¿Y el resultado? El demonio se rió de ellos, los venció y los envió huyendo golpeados y humillados. Es un recordatorio escalofriante. El infierno sabe quién lleva realmente el Espíritu de Dios y también sabe quién finge. Simplemente recitar versos mecánicamente, sin la fe viva, sin el Espíritu, convierte las palabras sagradas en sonidos huecos. Es como balancear una espada hecha de papel contra un enemigo que empuñaba el acero real. Satanás no está impresionado por la cantidad de versos bíblicos que puede citar. Él tiembla cuando crees esos versos con todo tu ser, cuando tu alma está empapada en la palabra, cuando tu vida refleja la luz de Jesucristo. Fue entonces cuando cada declaración se convierte en una explosión espiritual. Santiago 2:19 dice: «Incluso los demonios creen y se estremecen». No se trata de conocer la verdad intelectualmente, se trata de estar anclado en Él espiritualmente. Esto debería sacudir a cada creyente despierto. No es suficiente usar el nombre de Jesús como una fórmula, como algún hechizo mágico. Jesucristo no es un nombre para ser usado, es un Señor para ser conocido, amado y obedecido. La fe no es un truco para manipular a Dios para que actúe. Es una relación que alinea tu corazón con su voluntad. La Biblia nos advierte que no tomemos el nombre del Señor en vano. Éxodo 27. Y eso incluye usar su nombre superficialmente, sin reverencia, sin rendirse. Cuando hablas su nombre, el cielo escucha, pero también lo hace el infierno. Debes,
estar enraizado, viviendo diariamente con Dios, si quieres que tus palabras tengan autoridad real. ¿Y qué hay de los creyentes modernos? Hoy es fácil caer en la trampa de pensar que citar un verso durante una crisis, sin vivir una vida de fe, arreglará mágicamente todo. Pero el verdadero poder proviene de una caminata consistente e íntima con Jesucristo. Oración diaria, rendición diaria, relleno diario del Espíritu. Es cuando la palabra se convierte en carne en tu vida que tu voz gana peso en el reino espiritual. No puedes fingirlo. El reino de la oscuridad sabe la diferencia entre un verdadero guerrero y un imitador religioso. Ahora, sabiendo esto, surge la pregunta obvia. ¿Cómo puedes asegurarte de que cuando hablas es con la verdadera voz que sacude al cielo y a la tierra? Pasemos en pasos prácticos y poderosos que cada creyente puede tomar hoy para declarar la palabra de Dios con una autoridad viva e imparable. Declarar la verdadera voz que sacude los reinos espirituales no está reservado para los héroes bíblicos. Es una realidad disponible para cada creyente que camina íntimamente con Jesucristo hoy. El primer y más crucial paso es sumergirse diariamente en la Biblia. No solo leerlo casualmente, sino meditarlo, absorberlo, permitirle volver a cablear su corazón y mente. Como dice Joshua 1:8, mantenga este libro de la ley siempre en sus labios, medite en él día y noche. La palabra de Dios necesita convertirse en su lenguaje, su mentalidad, su latido. Cuando vive dentro de ti, naturalmente fluye con poder cuando hablas, pero llenarse de las Escrituras es solo el comienzo. El siguiente paso es hablar con fe. La fe no es una ilusión o una esperanza ciega, es una feroz confianza en el carácter y las promesas de Dios. Marcos 11:23 nos recuerda que quien le dice a esta montaña, sea removido y arrojado al mar, y no duda en su corazón, pero cree que lo que dice sucederá, se hará por él. La duda debilita tu voz, la fe lo fortifica. Es por eso que pasar tiempo en oración, adoración y comunión con Dios no es negociable. Fortalece la raíz de tu fe, asegurando que cuando hablas, estás hablando desde un pozo profundo de la confianza viva. Caminar en intimidad con Dios es la salsa secreta. No puede fabricar autoridad espiritual, solo puede recibirla a través de la relación. Cuanto más tiempo pases en la presencia de Dios, más tu voz comienza a llevar su presencia. Cuando caminas con el Espíritu Santo todos los días, no solo estás leyendo sobre el poder de Dios, lo estás experimentando, lo estás encarnando. Tus palabras dejan de ser solo las tuyas. Se convierten en instrumentos a través de los cuales Dios mismo se mueve. No se trata de esforzarse más, se trata de permanecer más profundo. Como Jesús dijo en Juan 15:5, aparte de mí no puedes hacer nada. La aplicación práctica también es importante. Comience pequeño. Comience a declarar las promesas de Dios sobre su vida todas las mañanas. Habla vida sobre tu familia, tu salud, tu futuro. Ore en voz alta las Escrituras, no como un ritual, sino como un guerrero que maneja una espada. Cuando el miedo intente entrar, habla el Salmo 91. Cuando la duda ataques, declara a los Romanos 8:37. Practique usar la palabra como arma viva, no solo un pensamiento reconfortante. Cuanto más ejerces tu voz espiritual, más fuerte y más agudo se vuelve. La fe crece por uso, al igual que un músculo. Y ahora, imagina, si hoy, en este momento, comenzaste a vivir así, hablando con verdadera autoridad, arraigada en las Escrituras, saturado del Espíritu, ¿qué batallas podrías ganar? ¿Qué cadenas podrías romper? ¿Qué destinos podrías desbloquear? Ese es el poder que llevas cuando tu voz se alinea con el cielo. Y nos lleva directamente a una verdad final y poderosa. La liberación de una sola palabra, hablada en verdadera fe, puede cambiar todo el resultado de su vida. Vamos a entrar en ese desafío juntos. A veces, todo lo que se necesita es una palabra, una declaración de fe, para cambiar una batalla entera en el reino espiritual. Piense en David enfrentando a Goliat en 1 Samuel 17.
No se quedó allí recitando un largo discurso. Proclamó una verdad simple y cargada de fe. La batalla es la del Señor. Con solo unas pocas palabras y una honda en la mano, derribó a un gigante que aterrorizó a todo un ejército. Ese es el poder oculto en una sola palabra, hablada con convicción, fe y la ungir del Espíritu Santo. Una palabra, cuando se basa en la verdad de la Biblia y se declare bajo la autoridad de Jesucristo, puede silenciar el ruido del infierno y el comienzo de la victoria del cielo. Aquí está el verdadero desafío. ¿Vas a abrir la palabra? Deje de esperar las circunstancias perfectas, los sentimientos perfectos o los momentos perfectos y comienzas a hablar de Dios sobre tu vida con fe inquebrantable. Eso no se trata solo de recitar versos. Se trata de ponerse de pie, con los pies firmemente plantados en la fe y declarar la verdad incluso cuando todo lo que te rodea grita de otra manera. Es fácil permanecer en silencio con el miedo, retirarse, en duda, encoger de regreso, porque el enemigo intenta intimidarte. Pero Dios no te llamó a vivir tímidamente. 2 Timothy 1:7 nos recuerda, porque Dios nos dio un espíritu no de miedo, sino de poder, amor y autocontrol. Ese espíritu dentro de ti está esperando ser desatado a través de tu voz, tus declaraciones, tu creencia irrompible en lo que Dios ya ha prometido. Así que hoy, desafía tu espíritu. No solo escuches, actúa. Abre tu Biblia, encuentra una promesa de Dios que habla de tu situación y la declara en voz alta con fe. Sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu vocación. Declararlo incluso si aún no lo siente. Porque la fe no se trata de sentimientos, se trata de confiar en el que siempre es fiel. Libere esa palabra en la atmósfera y observe cómo los cielos se mueven y se retira el infierno. Habla una y otra vez hasta que veas la manifestación, porque la palabra de Dios nunca regresa nula. Isaías 55:11. Y ahora que comprende la fuerza imparable escondida dentro de una sola palabra llena de fe, es hora de tomarla en serio. Es hora de vivir esta verdad. Es hora de salir y luchar no con el ruido, no con el miedo, sino con la voz imparable, innegable y empoderada del Espíritu de un Hijo de Dios. Y hablando de salir, respiremos profundamente y preparamos para una apertura que prendiera fuego al escenario. Ahora que has descubierto el poder imparable oculto en la verdadera voz nacida de la fe, déjame preguntarte, ¿cuál es la única palabra de fe que estás listo para declarar durante tu vida hoy? Compártalo en los comentarios. Quiero escuchar la palabra que estás hablando en tus batallas, tus sueños y tu destino. Su declaración podría inspirar a alguien más a levantarse en la fe también. Si este mensaje encendió un fuego dentro de su espíritu, no se vaya sin suscribirse al canal y encender las notificaciones. Confía en mí. No quieres perderte las próximas revelaciones que te equiparán para caminar en una autoridad y victoria aún mayores en Jesucristo. Cada nuevo video será otra arma colocada en tus manos para las batallas por delante. Y oye, no te detengas aquí. El próximo video que aparece en tu pantalla en este momento te llevará aún más profundo en los secretos de la guerra espiritual. Haga clic y continúe este viaje de transformación con nosotros. Este es Marco, recordándote, una palabra de verdadera fe puede silenciar al enemigo y cambiar tu destino para siempre. Nos vemos en el próximo video. Manténgase fuerte y sigue declarando la palabra.